99.1 FM, la radio, y demás redes sociales, YouTube y nuestro periódico digital Agroambiente. Miren, en esta tarde estamos muy preocupados de cómo el país anda. No es que anda mal, pero sí una advertencia que hace la ONU y la FAO sobre donde sitúa República Dominicana junto a otros países como que podrían sufrir una aguda, oiga bien, escasez de alimento o una inseguridad alimentaria. Ustedes saben que el mundo está sumergido en una crisis como consecuencia de la invasión Rusia a Ucrania, y entonces a eso se agrega la prolongada sequía, que el agua está siendo muy escasa, sí, muy escasa, y esos países están sufriendo hoy una merma en la producción agropecuaria y alimentos. Entonces, la situación es preocupante, porque ya la ONU y esos organismos han dicho que República Dominicana podría ser afectada junto a esos países de una aguda. Y qué bien que porque son organismos que trabajan con estadísticas reales. Perdón, con estadísticas reales de cómo anda el mundo. Entonces, qué oportuno es la idea y la visión que tuvo el presidente Luis Abinader de lanzar el programa, oiga bien, del campo al colmado, donde garantiza el suministro de estos productos agropecuarios a precio asequible. O sea, el Estado va a subsidiar porque ya ha creado conciencia de que la agricultura ni es rentable para el productor y llega cara al consumidor. Entonces, viendo desde esa óptica, el presidente, con una visión clara, ha lanzado este importante programa para abaratar costos al consumidor. Qué bueno, buena visión. Este importante programa tendrá como objetivo comercializar los rubros producidos en el campo de manera directa, eliminando significativamente el intermediario, que es el que encarece naturalmente estos productos cuando llegan al consumidor. Parece ser que en ese sentido el presidente, alguien que no creo que sea el ministro de Agricultura, porque eso no sabe nada de eso, alguien como es Fernando Durán, que ustedes lo ven así, pero es un tipo muy capaz. Fernando Durán y otros calificados técnicos que están en desuso ahí, le presentaron esto al presidente y él vio que realmente hay perspectiva con esto de ir en auxilio y garantizar alimentos sanos y baratos a la población. Ustedes saben el eslogan: barriga harta, corazón contento. Lo único que tumba a un gobierno se llama el costo de la vida. Oiga bien, lo único que tumba un gobierno, usted puede hacer toda la obra del mundo, toda aquí, que de hecho hay muchas obras que el gobierno ha hecho, pero donde se le ha ido el control es en los alimentos, la canasta básica. Está cara, poco accesible para una población. Entonces, el presidente tiene que en eso tener cuidado. Miren,
Con esta situación yo creo que se ha dado en el clavo. Sí, sin temor a equivocarme. Porque esto vendrá a redundar en beneficio de la población que va a consumir productos baratos, frescos, y también dinamizaría la economía en lo que se refiere a los colmados. Ese diseño permitirá que el comercio, tiendas en los colmados, supermercados, también recibirán beneficios, porque tengo entendido que van hasta facilitarle crédito a esos colmados para que distribuyan allí estos productos y ellos también ganen, porque es una empresa. El colmadero tiene empleados, eso fue bien diseñado. De manera pues que el presidente fue muy visionario y se adelantó, porque había un descontento incontenible. Primero en el campo, porque agricultura no ha hecho nada, lo que es allante y allante. El presidente lo tiene vendado, ese ministro, tiene vendado. Entonces, imagínese usted que el ministro y el jefe del gabinete agropecuario no son agrónomos, no son agrónomos, un productor, que de hecho quiero aclarar que es un empresario exitoso en el sector textil, que es de donde proviene el señor Limber Cruz. Sí, exitoso, pero ahí él no cabe. Ya son 3 años que debe ese señor ser movido a otro sitio y poner ahí que oiga, el partido tiene cerebros que están siendo subutilizados ahí. ¿Cómo es posible que el presidente deje sucumbir la agricultura con este señor? Limber Cruz ha destruido el aparato productivo nacional porque no tiene visión, no sabe para dónde va. Mire, para no cansarlo sobre ese, y no es nada, yo no tengo nada personal, porque yo veo hechos, no hombre. Primero la designación de Limber Cruz en agricultura, eso fue ya a última hora, porque había un rechazo total. Ustedes saben que él es amigo de Hipólito y yo soy amigo de Hipólito. Pero ya se le dio ya el tiempo a un señor para que esté ahí. Debe ser removido. Y él mismo lo ha dicho, a mí se me importa que lo quiten a cualquiera de lo que yo recomendé. No es que él está haciendo cosas deshonestas, no. Pero es que ese traje le ha quedado grande. Sí, le ha quedado grande. Y dentro de los disparates, como dice Hipólito, que ha cometido el ministro de Agricultura, por ejemplo, designan a Faña en RD Siembra, lo llevan a Manzanillo, allá fracasa. Eso fue una emboscada. ¿Por qué no le perdona a Faña que le retuvo ese nombramiento? Y también Faña se volvió nada, porque cuando le dio un caiguito se alocó, porque este partido es así, ni teléfono le cogía a nadie, se alocó. Porque, óigame, si usted va a una posición, es lo que dice Hipólito, ninguno coge el teléfono, son unos qué sé yo qué, de acuerdo a lo que dice Hipólito, que Hipólito lo conoce a todos y sabe para qué queda cada quien. Y se alocaron. Entonces, oiga bien, el proyecto La Cruz Manzanillo, escuchen esto, es un proyecto, póngame el audio del proyecto Manzanillo, señor director, de algunos reportajes que han salido, porque yo sí conozco este proyecto como la palma de la mano, yo hablo con conocimiento de causa. Este importante proyecto, oiga bien, que era la niña, la tacita de oro del noroeste, porque lo operó la firma Grenada Company en la década del 46, era un proyecto próspero, pujante, y un proyecto agroalimentario estratégico.
que los gobiernos, principalmente el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, designaba allí de manera directa a los administradores por la importancia que tenía de que le rindieran informes, porque Balaguer tenía esa visión de la alimentación, de preservar y aumentar la producción. Oiga esto, ese proyecto ha sido un desastre después que lo pasó al Invercruz a administrarlo. Y lo grande es que quieren repartirse el proyecto, vea. Eso era el pujante proyecto, una locomotora de transportar de los bateyes donde se producía el banano Cavendish y Johnson en los lavaderos de Judea, Jaramillo, Walterio, La Cruz y otros, que eran como 8 bateyes. Y eso era una cosa próspera cuando Balaguer, en los gobiernos de Balaguer, ese proyecto producía allí, oigan bien, allí habían 80.000 tareas sembradas de diferentes rubros, sorgo, lo que le llamaban millo para alimento, maíz, guineo, plátano, batata, yuca. Era un proyecto sumamente productivo, señores. Era un proyecto que era digno de ir a visitarlo para ver. Eso eran barcos que venían a buscar los guineos, oiga bien. Y allí, porque este puerto es un puerto estratégico que está a 42 horas de los mercados de Miami. Un puerto sumamente estratégico para la exportación. Ahora este gobierno le está dando la importancia porque allí de verdad ahora hay otra dinámica y se está por relanzar el puerto Manzanillo con algunas plantas eléctricas que el gobierno está por instalar allí y otras empresas. Y hay ciertamente una dinámica de trabajo donde los habitantes de esa zona con cierta alegría anuncian, porque en honor a la verdad este es el único presidente después de Balaguer que ha llevado a la región noroeste. Mire, allí se procesaba cuando la granaba el puré de banana, ese puré así se portaba. Eso era la tacita de oro, porque era una empresa de la chiquita Junal Brand que estableció un sistema de colonato entre productores de Santiago hasta Manzanillo, de Mao, toda esa zona. La empresa Chiquita Banana, Grenada Company, recibía miles y miles de cajas de estos bananos para exportarlo a los mercados norteamericanos y europeos, no sé. Pero la decadencia que ha sufrido ese proyecto después, porque siempre esa decadencia, mire, es después que eso pasó a agricultura. Sí, eso allí ha sido, actualmente a 32.000 tareas que pueden ser integradas a la producción. Excelente. Oh, esa es una cantidad que queda porque las demás la han repartido a proyectos agrarios y están en manos de particulares, es lo que me han dicho. Entonces, es una situación difícil porque sabe lo que hizo el flamante ministro, que ahora, después que le armaron esa, como dicen en el campo, una camarona, por decir una jugada sucia, faña, lo mandaron para allá y que a sembrar 16.000 tareas de maíz, no pudo sembrar ni 500. Fracaso, porque lo asfixiaron y dijeron que, pero era un plan siniestro que tenían de ellos apoderarse de los terrenos. Entonces, esos terrenos, 5 directores regionales de La Vega, de Santiago, de Mao, para ellos trabajar y que esa tierra, pero es un plan bien orquestado para ellos adjudicarse esos terrenos.
porque los informes que tenemos, que de igual manera el ministro Limbre Cruz, a través del director regional, tiene los terrenos del ingenio Amistad en Montellano, donde trancó las mejores tierras, una alambrada, gastan unos cuartos. Eso es lo que se llama una locura, señor presidente, lo que este ministro está haciendo. Una locura. Con propósito será de adjudicarse esos terrenos para él y sus amigos, porque no es posible que esos terrenos estén productivos en un momento de crisis alimentaria. Entonces, ¿cómo un ministro de Agricultura así, señor presidente, usted lo mantiene ahí? De por Dios, eso ha sido una retranca, un retroceso para aumentar la producción en nuestro país. Eso no es posible. Entonces, estos terrenos allí, lo que han ido es a simular como que lo van a poner a producir. Embuste, mentira, es un plan siniestro. Y la población allí está en alerta máxima. Y eso ha traído los pronunciamientos de hasta legisladores, porque es un plan orquestado para apoderarse de esos terrenos, señor presidente. Y yo conozco el proyecto Manzanillo como las manos que tengo. Ese es un proyecto que está ocioso, sin explotar, porque lo que se han ido ahí es saqueo y saqueo y se han llevado todo. Eso ha sido un barril sin fondo. Ese proyecto funciona, que usted ponga una persona directa a rendir informe y a trabajar como hacía en el gobierno del doctor Balaguer. Y ese proyecto abastecía los mercados agropecuarios de Santo Domingo. Barato. ¿Usted sabe lo que es eso? Mire, el proyecto Manzanillo es un potencial que está ahí, como dicen, un elefante dormido, porque no ha tenido una persona que le diga al presidente, vea, ahí le han robado todos los cuartos. Los gobiernos del PLD saquearon eso. Y ahora los gobiernos también del PRD tuvieron hasta de justicia. Óigame, en los gobiernos. Mire, el último gobierno de mi amigo Hipólito Mejía, 2000-2004, se iba a hacer un asentamiento en el proyecto de técnicos, valiosos técnicos agropecuarios que tienen mucho que aportar. Y el director de ese entonces, Tomás Hernández Alberto, señores, se volvió nada. Le iban a dar parte de esos terrenos como un ensayo en bajo la modalidad del cooperativismo, que yo creo que era muy importante. ¿Y sabe lo que hizo Tomás Hernández? Que todavía el 15 estaba haciendo los títulos y a gente permutándole tierra con carta, que te la vamos a dar en Manzanillo. ¿Qué hizo el PLD que eliminó eso? Bien, lo halló bien, porque a última hora haciendo eso. Entonces, eso ha sido un fracaso en manos del PRD y del PRM. Señor presidente, la producción tenemos que aumentarla significativamente ante esta amenaza. Usted sabe que tenemos Haití. El proyecto Manzanillo debe dársele el carácter que amerita y no está en manos de personas como el ministro de Agricultura y su equipo, que lo que están allantando, engañándolo a usted y al mismo Hipólito. Esa gente no están haciendo nada en agricultura, es mentira todo eso, señor presidente. Abra los ojos, que la actuación de los funcionarios le va a hacer daño a usted. Esos funcionarios quedarán en la historia como lo más ineficiente y lo que es aparataje, allante. Sacúdase de esos funcionarios malos que hay mire, usted tiene funcionarios excelentes, como es Fernando Durán, el director del IAD, del sector agropecuario, a quien conozco. Son funcionarios excelentes que la población lo valora. El del banco, el de aduana. Hay que mencionar otros eficientes. El de aduana, Yayo Lobatón. El del sector eléctrico, Celso Marrancini. Antonio Almonte. Oiga bien, entre otros, que hay muchos serios, pero no lo conozco. Entonces, el gobierno que usted preside debe sacudirse
Y esos funcionarios malos, separarlos. Sí, hay que separarlos porque eso es lo que le trae una mala imagen, señor presidente. Una mala imagen que el pueblo la está viendo y parece que no le llevan los informes, lo sorprenden. Este país con esta situación de hambruna global tiene que producir muchos alimentos, porque usted sabe que tenemos un país al lado que tenemos que cargar con él. Sí, obligatoriamente tenemos que venderle y darle comida. Entonces tenemos que aumentar la producción. Y entonces lo único que toma un gobierno es la falta de comida y la carestía. Mire, yo recuerdo que en el 1984, como decían, la poblada de abril, cuando el expresidente Jorge Blanco anunció y todo se disparó, se amenazó que se iba a devaluar la moneda, y hubo un estallido que se dominó la poblada de abril. Y el pueblo estaba tirado a la calle, que no es el caso de ahora, porque tenemos un presidente que sí está haciendo lo que él tiene que corregir esos funcionarios que tiene, separarlos, porque con Balaguer no inventaba nadie, lo separaba. No, váyase para su casa, usted lo ponía, si no convenía, porque hay que rotar a esos funcionarios ineficientes, hay que separarlos. Mire, póngame ese audio, director. Ese fue Jorge Blanco, yo recuerdo en esa época, que tiró la guardia en la calle, porque hubo protesta, óigame, mucha protesta. Vea, eso fue terrible cuando ocurrió eso. La poblada de abril murieron 100 y pico y gente, porque un pueblo con hambre, señor presidente, un pueblo, su mente borra y dice, barriga alta, corazón contento. Entonces vamos a producir alimentos, señores. No se deje allantar, señor presidente, de estos teóricos en un escritorio teorizando. Es que, usted sabe por qué, y había menos tierra incorporada. Toda esa tierra desea, incorpórela a producir alimentos y ordene un programa con un ministro eficiente, porque es que eso no es posible, que esta tierra ociosa así, oiga, casi el Estado con 25.000 tareas, porque nada más están cultivando 5 en el proyecto Manzanillo, y eso es un plan siniestro y macabro para adjudicarse esos terrenos. Entonces, esta situación ha alertado tanto a legisladores como a la población, porque allí no es que ellos se van a hacer con el santo y la limosna, no, el pueblo está atento y vigilante, porque ese es un patrimonio que debe conservarse, el proyecto de la Cruz Manzanillo, y el presidente apoyar para que allí se produzca comida, alimento, porque esa es la misión del presidente y de cualquier gobierno, producir alimentos. Sí. Tenemos que estar... Póngame ese video, señor director, que vi ahí un comentario que mi amigo Geraldino hizo y el senador Bauta Roja Gómez, porque se están pronunciando sobre este plan de allante. Allá no se está haciendo nada. Hay que ver qué gasto le cargan a esa operación, porque han concentrado allí de qué equipo. Póngame el video, señor director, de Geraldino y el senador Bauta Roja Gómez. Si le es posible, please. Deben llamar poderosamente la atención. En la pasada sesión, el senador de la provincia de Montecristi, de una manera muy sublime, muy delicada, tocó un tema que es extremadamente grave. Yo saludo
la delicadeza de él, saludo lo discreto que fue, pero yo tengo que decir lo siguiente, dejar claro aquí para que lo sepan todos y todas, senadores y senadoras. La idea que hay con el proyecto de la Cruz de Manzanillo es dividírsela entre funcionarios actuales, funcionarios nacionales y funcionarios de la región. Entonces nosotros llamamos a la atención y decimos claramente, dejamos claro aquí hoy, 3 de mayo del 2023, que le vamos a dar seguimiento a eso. Que no cojan un puñito de tierra de esa tierra del pueblo dominicano, porque la van a tener que devolver. Y usted, senador de Montecristi, usted sabe quiénes son que están detrás de eso. Y por qué el proyecto ese, donde pusieron al exdirector del IAD, fracasó o lo hicieron fracasar. Préstele atención a eso, senador, porque nosotros le vamos a prestar atención, le vamos a dar seguimiento. Un puño de tierra que se lleven de ahí, lo van a tener que devolver. Por otro lado, presidente. Bien, señoras y señores, miren, hablando de este proyecto La Cruz de Manzanillo, la verdad es que el Ministerio de Agricultura hace como 2 semanas llevó unos equipos, unos tractores allí, supuestamente para habilitar tierras. Pero parece ser que solo fue un allante. Porque la información que hay es de que supuestamente las tierras las dejaron llenar de cambrones, desbarataron el proyecto con la finalidad de entregársela a dirigentes políticos, a políticos influyentes de la zona. Incluso se menciona alcalde, se menciona un viceministro del área de agricultura también, o una viceministra, supuestamente. Entonces, ustedes saben que este proyecto, la República Dominicana a través de este proyecto se había convertido en el país mayor exportador de banano orgánico a la Unión Europea. Oigan bien, el mayor exportador de banano orgánico a la Unión Europea. Sin embargo, ustedes pueden apreciar en las imágenes el deterioro total de este proyecto totalmente abandonado, al extremo de que ahí habían más de 2.000 empleados en ese proyecto y la mayoría de la gente que vivía alrededor de la zona ha tenido que retirarse, que emigrar a otras comunidades, a otras poblaciones para poder vivir. Entonces uno se pregunta, recuerden el caso, por ejemplo, del proyecto Siembra RD que se anunció que no dio, ni siquiera llegó a iniciarse, ni siquiera dio resultados, que tuvo que renunciar el ingeniero Leonardo Faña y entregárselo a Agricultura porque no le daban fondos. Entonces uno dice, bueno, pero al parecer el ministro de Agricultura, Limber Cruz, lo único que se pasa el tiempo con relación a este proyecto diciendo cosas que no son ciertas, al parecer, y mintiendo con las condiciones de este proyecto cuyas imágenes no mienten, esas que ustedes están viendo, no mienten porque dice la realidad de cómo está la tierra, cómo está el canal de riego, cómo están los almacenes, cómo están todas las áreas totalmente deterioradas. Y uno dice, pero es que al gobierno no le interesa que este proyecto siga funcionando y que República Dominicana siga exportando banano a la Unión Europea. Así no se puede. Vamos a la pausa. ¿Vieron ustedes la preocupación que ha generado esta situación del proyecto La Cruz Manzanillo? Porque Geraldino habla con conocimiento de causa igual que yo. Señores, una preocupación. Entonces, este ministro de Agricultura es un mitómano y así ha logrado mantenerse, señores. El país cayendo, eso ha sido un fracaso. El presidente ciego, vendado que lo tienen, este equipo de gente.
Entonces, yo tengo para decirle que el proyecto Manzanillo es un proyecto que es un elefante dormido, que si se le invierte con una administración seria, ese proyecto alcanza la autosuficiencia. Pero la injerencia política, como se ha manejado como hermanita de la complacencia política, donde van estos bandidos a robarse y a hacer de todo allí, y no ha habido nada. Yo recuerdo que de ese proyecto el presidente Jorge Blanco designó allí a Manuel de Obín Firpo, administrador general, y le asignó el proyecto. Y así ha sido un fracaso porque se lo van al ministerio. Ese proyecto tiene que manejarse de manera independiente, señores, para que funcione, porque allí todo el mundo lo que va en búsqueda. Allí había un señor que trabajó, que se llama Pedro Jaime Tió, que fue un ejemplo, y Obín Firpo lo quitó. Y de ahí se hizo un expediente que están ambos fallecidos. Ángeles Suárez cayó un sometimiento. Se involucró que hubo un expediente en la justicia de eso. Sí. En las dos oportunidades del PRD. Sí. Menos cuando Hipólito. Pero allí estuvo preso José Sánchez Reina, otro es administrador, el del Banco Agrícola. O sea, un desastre. Ahí lo que han ido a robar, a comprar cosas innecesarias. Por ejemplo, en el PLD, cuando Tito estuvo ahí, fue un desastre. Ahí se acabó la ganadería, todo. Ese proyecto tenía, era un proyecto totalmente agroalimentario. Ganado, cerdo, leche de doble propósito, carne y leche. Y hacían esas plazas en los pueblos de la línea noroeste, donde la leche era, creo que a 10 centavos, la carne, la libra de cerdo, creo que a 40 pesos. Una cosa, eso había que verlo. Pero en el gobierno de Balaguer, por cierto, estaba ahí este señor. Póngame la foto de los ex administradores, que fueron Aristide García Bonel y Juan Francisco Grullón, ambos fallecidos, que fueron ejemplos de laboriosidad y honestidad por ese proyecto. Póngame dos fotos de esa persona, señor director, que se ven ambos. Bueno, parece que tiene dificultad. La cuestión es que por allí han pasado valiosos, gente honestas, que trabajaron para el país. Y entonces, después que estos bandidos han tenido, allí también pasó, me excusa, el ingeniero Patricio Tavares, hombre honesto, a carta cabal, igual que Pedro Jaime. ¿Y qué va? Lo hacen ir de ahí los tigres, los políticos. Eso debe estar dirigido por un personal sin injerencia política, señores. Porque pensar en la alimentación, con la alimentación no se juega. Y hacer de ese proyecto como dice, un modelo como era antes. Entonces, ¿por qué? Porque no hay voluntad, porque los que van allí es a buscársela. Entonces el presidente no puede jugar con eso, porque cuando se habla de comida, eso, como dicen, barriga harta, corazón contento. Y usted sabe los planes que daban allí en los recintos militares, recibían todo lo de la región, de la capital, mandaban a buscar banano, yuca, víveres, plátano. Era un proyecto que vivió su mejor época, pero nada más hizo caer en manos de estos bandidos. Eso ya allí no sirve. Y es un propósito que tienen, de ellos, como dicen, dar un palo acechado y adjudicarse esos terrenos. Pero eso es un patrimonio del pueblo que es de todos y debemos preservarlo y ponerlo a producir. Entonces, señor presidente, designe allí un administrador directo que le rinda informe a usted y usted va a ver los resultados, que se trabaje honestamente, porque es que ese proyecto
eso ha sido un barril sin fondo que lleva más de 10.000 millones votados y robados la mayoría. Porque en ese gobierno del PLD robaron ese Peralta, comprando fertilizantes, él suplía eso. Ya ustedes saben. Entonces, tenemos que aumentar la producción y el que no funcione, separarlo, porque es que el presidente necesita colaboradores. Ahora creo que está dispuesto a buscar la reelección, pero con esta situación, no, la comida es comida. Y tenemos un presidente que ha hecho mucho, pero el pueblo, óigame señor presidente, ojo, que usted está más valorado ahora, pero lo único que nos juega es el estómago de la gente. Y la canasta está alta. Y la decisión que tomaron es excelente. Pero hay que poner a producir todos esos terrenos que el mismo Estado tiene. Entonces, ¿cómo usted, por ejemplo, la tierra del CEA, se la va a dar, se la va a asignar a políticos influyentes? No, vamos a pensar en función de grupo y tenemos que hacer más por lo que tienen menos. Mire, la reforma agraria ha dado su fruto y Balaguer fue el padre de eso y los resultados están ahí. Entonces, esos terrenos es para los pobres. El rico ya tiene de qué vivir. Entonces, esta es una sociedad que no está mal en el sentido, porque, perdón, o está mal, porque lo que quieren tener más. Y entonces no hay solidaridad, porque la vida dice que la verdadera misión es hacer más por lo que tienen menos. Sí. Entonces, vamos a poner esos terrenos, a recuperar lo del CEA, para que se pongan a producir alimentos de consumo en el país y el excedente exportarlo para generar divisas. Sí. Hay algo que yo quiero, que realmente el gobierno, por ejemplo, recibe divisas a través de las exportaciones bananeras que se realizan por ese importante puerto de Manzanillo a los mercados americanos y europeos. Pero ustedes saben que la divisa es importante, los dólares que captamos. Pero, por ejemplo, esos terrenos que lo dedican al cultivo de tabaco, no es que yo estoy opuesto a eso, pero disminuir el tabaco y aumentar la producción de rubros agrícolas. Toda esa tierra, tener como un área limitada o zonificar esos cultivos del tabaco, que yo creo que existen zonas dedicadas a eso. Entonces, es hora de que el gobierno haga una planificación y todos esos cultivos de esos rubros, hacerlo en tierra que nada más sean de tierra dedicada a la agricultura, porque el tabaco, como bien lo dice, fumar es perjudicial para la salud y aquí lo que necesitamos es comida. No es que deje de producirse, pero dedicar áreas específicas para la siembra de ese cultivo, porque también genera plazas de trabajo muy importantes que el país necesita. Y también divisa, porque el boom del tabaco, eso, ustedes saben eso tiene una demanda insatisfecha en los mercados internacionales y se están estableciendo muchas empresas extranjeras aquí, principalmente China, en la siembra de tabaco. Pero repito, tenemos que tener cuidado porque tenemos que decidir por algo que no alimente o algo que no haga daño. No es que estoy en contra de los productores, jamás.
porque ellos también hacen aporte con su divisa y su trabajo. Y felicitamos a esas empresas que tienen muchos empleados, no solamente en el renglón del tabaco, otras empresas agrícolas que tienen una función que cumplir, porque también son riquezas que producen bienestar y hay que apoyarla. Miren, ya hablamos sobre ese caso. Yo creo que la sociedad está atenta sobre Manzanillo. No inventen, jamás, imposible, porque hay un pueblo que está vigilante. Ahí tiene que relanzarse ese proyecto, el proyecto asumirlo, designar una gente. En San Juan designó a Luis Bonilla en el Plan San Juan. ¿Por qué no pueden designar uno y es directo con el presidente como tal el Plan San Juan, el ingeniero Bonilla? Que de hecho le auguro éxito, porque aquí no tuvo éxito en la zona. Aquí Luis, la finca tuvo que no sé, arrendarla o algo, porque ya no quería seguir en el campo. Y me sorprende que aceptó ese cargo allá, pues le auguramos éxito, porque aquí no lo tuvo. Yo creo que el presidente puede designar a una persona allí, directo, de su confianza, que le rinde informe y que allí se maneje eso con transparencia, porque Manzanillo, ese es el problema. Tú es que va. Ahí habían, me cuenta un administrador, el último que tuvo con el PLD, que dejó más de 200 tubos y hoy no hay un tubo, porque se lo llevaron, todos se lo robaron para fincas de bananero. Eso hace un barril sin fondo. Y ahí todo el que va a buscar, excepto esas personas que le estoy mencionando, Cruz Robles, Patricio Tavares, Pedro Jaime Tió, fueron ejemplo en esa comunidad. Ejemplo, le estoy hablando porque conozco el proyecto como la palma de mi mano. Nadie me puede hablar. Y entonces allí hay que relanzar ese proyecto. Señor presidente, abra los ojos. Otro tema que quiero realmente destacar es porque hay ciudadanos ejemplares, gente progresista que quiere bien para este país y hay que identificarse con ellos. Me voy a referir al ingeniero Luis Álvarez Monte de Oca. Luis Álvarez Monte de Oca es una persona que ha abrazado una causa, oigan bien, para bien del país y de la producción nacional. El señor Luis Álvarez Monte de Oca es un empresario próspero con una vocación de servicio y un patriota carta cabal. Él quiere que este país salga hacia adelante en lo que es la producción agrícola y está apadrinando, oiga bien, de su bolsillo varios agricultores para demostrarle que la aplicación de fósforo, oiga bien, este fertilizante que es 046-0 es lo que está evolucionando la agricultura. Oiga bien, es una producción, como dicen, bestial cuando se aplica este producto. Los agricultores triplican su producción de los diferentes rubros, oiga bien, después que aplican este producto. Y es abrazado para promover ante el gobierno como una solución al déficit agroalimentario y más en estos momentos
de crisis global, oiga bien, tenemos que aumentar la comida y don Luis tiene la solución para ese caso y está gastando mucho dinero de su arca, como dicen, o de su propio peculio, para poner estos productores a ganar dinero. Oiga bien, ¿qué obra más noble está haciendo ese señor? Y no es candidato a nada, ni a Pira, ni a nada, ni a Puerto, ni nada. Él ha abrazado eso porque él dice que quiere que el país progrese con esta nueva modalidad de la agricultura, que es el futuro de nuestro país. Entonces, hay testimonios de varios productores de la línea noroeste que hablan de que están sorprendidos. Nosotros queremos, nos unimos a esa causa de don Luis, a igual que otros patriotas que quieren el bien para el país. Vamos a traer a don Luis un día de aquí para que dé amplio detalle, porque este es un plan que debemos darle continuidad por la importancia que tiene para el país. Incluso él dice que en el proyecto Manzanillo se pueden coger 2.000 tareas para abastecer de paca a todos los ganaderos de la región noroeste. Oiga bien, con esas 2.000 tareas, ustedes no saben, dice, la producción de forraje para ganado que se va a producir. Tiene unos planes que yo lo admiro. Y es una cosa, algo espontáneo que nace de él. Porque don Luis fue gerente de la Philip Morris en Centroamérica, gerente de León Jiménez aquí. Una persona con una amplia experiencia y vivencia profesional. Y anduvo el mundo, dice él, mira, y trae toda esa experiencia acumulada para ponerla al servicio del país. Entonces, personas así tenemos que abrirle los brazos y felicitarlos. De igual manera que en lo que es el sector de medio ambiente, todos aquellos empresarios que emprenden labores de reforestación y que son fieles defensores del medio ambiente, también nosotros nos solidarizamos con ellos, porque están haciendo una labor patriótica. Sí, como es, por ejemplo, Felipe Rodríguez Mao, el chino, es muy conocido, es muy popular, vive reforestando y se lleva empleados suyos, igual que otros empresarios que no conozco, que son defensores de nuestro planeta. Y entonces esas causas tenemos que apoyarlas y respaldarlas, porque en el país hay gente bueno, de buenos sentimientos. Incluso llegó a decir el chino que él aceptaría el cargo de jefe de la región de medio ambiente honorífico, que es una vaina, pero el deseo de servir al país, porque hay que dejar un legado, señores. Y así como hay esos empresarios que abrazan esa causa, hay otros en varios pueblos, pero que permanecen en el anonimato. Y entonces el país necesita de esas personas que se dediquen hasta ocupar cargo honorífico. Sí, y hay otros legisladores que también han ido a servir al país y esperamos que la nueva campaña para los presidencial, municipal y senatorial sean profesionales, personas honestas, bien depuradas por la sociedad, para que no llenemos nuestro país de funcionarios incompetentes y que van a hacerle daño a la política porque cometen diabluras y entonces se refleja en ese partido. Y la sociedad tenemos que ir poco a poco
adecentándola para construir un mejor país. Así que yo espero que el presidente también, Abinader, una persona bien valorada, tome en cuenta estas sugerencias que le hemos hecho, porque es de la mayor buena fe, porque queremos que el país avance, que las inversiones extranjeras vayan creciendo, pero que también que esas inversiones tengan garantía de un país y no un funcionario o funcionarios que comiencen a aplicar la ley de acuerdo al criterio de ellos para favorecer a otros, que el presidente no necesariamente conoce de eso. Entonces tenemos que apoyar que las cosas cada día se hagan bien en este país, porque así saldremos adelante y vendrán más inversiones, porque sin inversiones extranjeras no podemos desarrollar el país. Miren, el tiempo en televisión es corto, como ustedes lo saben. Vamos a despedirnos por el día de hoy, pero antes quiero decirle que Cibol es una empresa que se estableció desde el 1990 y viene contribuyendo con el desarrollo de nuestro país a través de sus generadoras Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3. Cibol es una empresa que también contribuye con el desarrollo de su entorno y trabaja de manera coordinada con juntas de vecinos que han desarrollado esa zona de su entorno. Además, es la fuente de energía más eficiente y estable que cuenta el Servicio Nacional, el CNI. Cibol es una empresa que, como ustedes saben, trabaja también en lo que el desarrollo y limpieza de nuestro río Sama, trabajando por un mejor río Sama junto con organizaciones comunitarias de esa zona. Gracias, buenas tardes y nos vemos el próximo domingo. Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al